Viajé durante 15 días por un país donde es ilegal bailar en público, darle la mano a un extraño, beber alcohol, tener novio, ver una película donde los actores demuestran afecto y constantemente se te recuerda taparte el cabello. Así es viajar como mujer por Irán. Hola, ¿cómo están? Andamos en Irán y hoy les voy a contar mi experiencia como mujer en este país. Llevo un poco más de 24 horas en Teherán y wow, el choque cultural ha sido impresionante. Mi cabeza está volando, tengo demasiadas cosas que contarles. Llegué al aeropuerto y mi primera impresión al ver al guía era querer abrazarlo, querer saludarlo, ¿cómo estás? Llevo de verdad meses hablando con él, pero luego me frené justo enfrente de él y me quedé como analizando que tal vez saludarlo de esa manera con un abrazo posiblemente no era adecuado en este país, y ni siquiera pude saludarlo de mano, de hola, ¿cómo estás? Soy Ari. No, porque aquí el contacto físico entre un hombre y una mujer en público es completamente ilegal. ¡Wow! Y todo es porque ellos son musulmanes, ilegal, y teóricamente está súper prohibido el contacto físico con una mujer desconocida. ¡Wow! Sinceramente mi cabeza hizo así como pensar el hecho de ni siquiera poder darle la mano a mi guía con el que tengo prácticamente medio año hablando, planificando este viaje. Fue sumamente impresionante. Llegué al hotel súper cansada del viaje y justo al momento de hacer check-in me sorprendió muchísimo que se quedan con tu pasaporte, y no estoy diciendo que se quedan con el pasaporte para hacer el registro y ya, no, durante toda mi estancia en ese hotel se quedaron con mi pasaporte. ¡Wow! Yo he viajado muchísimo y esto nunca, pero nunca me había pasado. Y pues cuando llegas a un hotel te dan una explicación breve, ¿no? ¿A qué hora es el desayuno? ¿Cuántas horas está abierto el gimnasio? Toma la clave del wifi, ese tipo de cosas sencillas. Pero me empezaron a explicar un tipo de reglas que yo nunca había escuchado, como por ejemplo, que si quiero usar la piscina o el gimnasio, hay un horario exclusivo solo para mujeres, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, porque los hombres y las mujeres no pueden entrenar juntos, no pueden estar en la piscina juntos. Y pues sí fui a corroborarlo, porque al principio cuando me lo dijeron en la recepción como que no lo crees, y en efecto en la entrada del gimnasio tienen el horario de mujeres únicamente. Y pregunté qué tipo de traje de baño podía usar, porque yo sinceramente no quiero estar incomodando, quiero usar algo que esté acorde, porque si uno viene a un territorio, uno es el que se tiene que adaptar. Así es como funcionan las cosas aquí. Y me dijeron que podría ser un traje de baño entero, normal, o incluso podía usar un traje de baño de 2 piezas, que no había ningún problema siempre y cuando fuera dentro del horario de las mujeres. Después de descansar un buen rato, el guía nos invitó a un concierto de un grupo musical bastante famoso aquí en Irán, que tocan una música bien sabrosa. Llegamos al lugar, el concierto fue en el Centro Internacional de Convenciones en la Torre Milak de Teherán. Lo primero que hacen es escanear tu QR y luego la entrada se divide en dos. Hay una entrada solo de hombres y una entrada solo para mujeres. Había filtros de seguridad como los del aeropuerto y me regañaron porque yo en ese momento no tenía hijab. ¿Qué mete los cabellos ahí dentro? Yo sinceramente creí que no lo necesitaba porque había muchas mujeres que no lo estaban usando y me dejaron entrar, pero solo bastó con recoger mi cabello, doblarlo un poquito y meterlo dentro de mi abrigo, y ya con eso pude pasar tranquilamente. Llegamos y el lugar súper hermoso, wow. ¿Y qué hace uno en un concierto? Cantas, bailas, gritas, te meneas, y este sinceramente ha sido el concierto más tranquilo al que he ido. De solo escuchar la música te dan unas ganas tremendas de querer bailar, porque hacían una melodía bastante impresionante con un instrumento que en mi vida había visto. Este instrumento está hecho con el estómago de una vaca y se infla y se desinfla. Es muy impresionante y de verdad el ritmo es brutal, es sabroso.
sabroso, quieres bailar, pero veía a mis alrededores y la gente estaba sentada, estaban muy tranquilos, solo aplaudían o moneaban un poquito el cuerpo y las manos, pero sentados en su lugar. Al momento yo pensé, wow, ¿será que aquí la gente es mucho más tranquila? Posiblemente aquí la gente no es tan revoltosa como yo, fue lo que pensé al momento. A mi lado había una chica que ella se la estaba pasando increíble, tenía hasta su propia coreografía que hacía con las manos, aplaudía, mientras que otros estaban como más tranquilitos, pero la gente sí se veía muy animada, no dejaban de aplaudir y hacer un pequeño baile con sus hombros, aunque de verdad durante todo el concierto nunca vi a nadie de pie, hasta la última canción que vi un chico hasta arriba que solo se puso de pie y estaba como aplaudiendo y hacía un ligero movimiento con el cuerpo, y después ya había un grupo como de unas 10 personas de pie, pero les digo, esto pasó hasta el final del concierto. Luego me enteré que bailar en público en Irán es ilegal, pues esto se considera una violación a la moral. Básicamente las personas que vimos en los filtros de seguridad, aparte de mantener un orden de que evitar peleas, conflictos, estas personas hacen una labor muy parecida a los que ejercen la policía de la moral, que básicamente es checar que la vestimenta de las mujeres sea adecuada, que el público en general tenga un comportamiento adecuado, y eso implica por supuesto no estar bailando de una manera tan brusca o, como le diríamos nosotros, un baile más sabroso. La policía de la moral se rige bajo la ley islámica según sus interpretaciones. Wow, la verdad es que estas 24 horas en Irán me han volado por completo la cabeza, pero estoy muy segura que seguiremos aprendiendo juntos a lo largo de este viaje. Me imagino que han de tener muchísimas, pero muchísimas dudas, créanme que yo también, pero para entender un poco cómo viven las personas aquí y sobre todo las mujeres con tantas restricciones, debemos conocer un poquito de la historia de Irán. Antes de la revolución religiosa gobernaba la monarquía del Shah. Entre 1925 y 1979 las mujeres podían decidir por completo si usaban el hijab o no. No era ilegal ni mucho menos obligatorio. De hecho, si buscamos en Google mujeres en Irán en 1970, nos vamos a encontrar con una vestimenta moderna, con el cabello suelto, incluso usaban hasta minifalda. Después de 1979 empezó la revolución religiosa y para 1980 se impuso de forma obligatoria el uso del hijab a todas las mujeres dentro de Irán. No importaba si eras extranjera, todas las mujeres debían usarlo por igual. En 1983 se convirtió en ley. El hecho de mostrar el cabello, los brazos o las piernas podía hacer que tuvieras una multa, un castigo o incluso ir a la cárcel. En el 2000 nace la policía de la moral, cuya labor era vigilar que se cumpliera la Sharia, o como muchos lo conocen, la ley islámica. Esta ley está basada en los libros sagrados del Islam, como por ejemplo el Corán, según sus interpretaciones. Ojo, la policía normal no tiene nada que ver con la policía de la moral, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, una de las funciones de la policía de la moral es revisar la vestimenta de la mujer, que sea adecuada, que tengan el hijab puesto de manera correcta, que utilicen ropa holgada, nada de estar utilizando ropa indecente. Yo no sé si recuerdan o se enteraron de una noticia internacional. Hace 3 años arrestaron a Mahsa Amini, de tan solo 22 años, por no usar el hijab correctamente. Se le salía un poco el cabello. Días después entró en coma. Todavía no se sabe cuál es el motivo, aunque se rumora que sus familiares denunciaron que la habían golpeado. Las manifestaciones llegaron a tal punto que el hecho de que hoy en día yo esté aquí caminando por las calles de Irán, de diferentes ciudades, sin traerlo puesto, te puede dar una idea de la situación actual del uso del hijab a finales del
el 2025 en Irán. A ver, y no quiero que pienses que solo soy yo la que no lo está usando y que es un acto de rebeldía nada más para grabar un video. No, realmente lo he visto con mis propios ojos. He estado en conciertos, en mercados, en el metro. He caminado por las calles de 2 ciudades diferentes y me atrevería a decir que el 30% de las chicas de los lugares que he visitado no traen puesto el hijab. De hecho, vi con mis propios ojos, en serio, cómo habían mujeres que ignoraban a las de seguridad cuando les decían que tenían que ponérselo. Se hacían de la vista gorda. Había chicas que pasaban caminando frente a los letreros en un centro comercial y simplemente hacían caso omiso. Así que no crean que solo soy yo que no lo estoy usando. Quiero que vean mi ropa. Se supone que estamos en un clima donde empieza a ponerse un poco frío. Traigo el hijab en el cuello como muchísimas chicas, ¿ok? Quiero pensar que lo usan por si pasan por una mezquita, porque hay bazares en los que para cruzar de un lado a otro tienes que atravesar la mezquita, y en la mezquita sí es sumamente obligatorio en muchos países usarlo por respeto a la religión, más allá de que sea una ley. Estoy censurando rostros porque esta ley hasta el día de hoy sigue vigente, existe en el Código Penal de Irán. Aunque me dicen que la policía de la moral ya no se ve en las calles como antes, al menos yo no la he visto. Yo solo puedo decir que hoy en día las mujeres iraníes son una prueba clara de resistencia, de resiliencia y sobre todo de libertad. Sinceramente, lo que están haciendo, el simple hecho de decidir todos los días salir a la calle, aunque exista una ley, y decidir no usarlo porque no quieres, porque puedes decidir cómo vestirte, es simplemente sorprendente y admirable. En resumen, una cosa es lo que dice la ley y otra es muy diferente lo que se ve en las calles. Otras funciones de la policía de la moral sería vigilar el comportamiento público. Esto básicamente es estar observando, analizar el comportamiento de los hombres y de las mujeres en el transporte público, en parques, en la calle, que no estén haciendo gestos, que no se besen, que no se abracen, que no tengan contacto, vaya, que no tengan un comportamiento contrario a la moral islámica. Eso explica por qué aquí en Irán no hay cine extranjero. En los cines no les llegan películas de afuera, solo tienen cine iraní. Por ejemplo, aquí no llegó Spider-Man porque Tom Holland y Zendaya se besan. También vigilan y controlan la parte cultural y religiosa. ¿Esto qué quiere decir? Supervisan cafés, lugares públicos, tiendas, que no se venda nada que puede ser indecente. Por ejemplo, aquí no encontrarías una sex shop. Clausurarían todo ese tipo de locales comerciales. También podrían llegar a cerrar un bar, cosa que aquí difícilmente se va a ver, ya que el alcohol es completamente ilegal. Y también vivir con tu pareja sin casarte es completamente ilegal. Por ejemplo, si una chica queda embarazada y no está casada, abortar es ilegal, pero si los padres del bebé no afrontan todo el tema legal, no podrían registrar al niño. Básicamente sería un fantasma indocumentado. Al ser ilegal tener relaciones sexuales o contacto físico sin estar casado, existe una ley en Irán que aprueba el matrimonio temporal, o mejor conocida como sige. Espero estarlo pronunciando bien. Básicamente esta ley dice que el matrimonio puede durar el tiempo que se establezca en un contrato. Pueden ser años, meses, semanas, días o tal vez horas. Una vez que este plazo termina, el matrimonio se anula por completo sin necesidad de un divorcio. En Irán, la edad mínima para casarte legalmente para las niñas es de 13 años, con autorización paterna. Aunque si un juez analiza el caso y dice que la niña que tiene menos de 13 años está lista para casarse, lo aprueban. Y esta menor de edad pasaría a manos de su nuevo tutor legal, que sería su esposo, un hombre adulto. Y para los niños, la edad mínima para casarse es de 15 años. Wow, esto me parece súper fuerte porque se puede analizar de muchas formas. Básicamente es como que si la ley protegiera
protegiera más a un hombre adulto que a una niña, que a un menor de edad. Y si lo piensas, le estás dando permiso a un hombre adulto de casarse con una menor de edad por un día, tener un matrimonio, y quién sabe qué pueda pasar allí, y luego al segundo día se anula el matrimonio y él ya no tiene responsabilidades sobre ella, no tiene que mantenerla, no tiene que darle educación, no tiene que heredarle nada. Si no quiere, ya no es su responsabilidad cuando se termina el plazo de un día, puede ser. Para muchos de ellos esto está bien, porque si lo hacen legalmente ante los ojos de Dios y existe una dote, que esto es un pago simbólico que se le haría a los padres de la niña, para muchos podría decir, pues está bien, ya tenemos autorización de Dios. Aunque en ciudades grandes esto ya no se ve tanto, aunque sea legal, muchas personas ya dicen, wow, esto no está bien, no se ve bien. Se me comenta que sigue pasando más en pueblos pequeños. No está de más decir que para entrar a instituciones educativas como escuelas, universidades, la biblioteca o instituciones estatales o gubernamentales es completamente obligatorio el uso del hijab. Por ejemplo, esta escuela que está aquí es solo de niñas, es una escuela preparatoria. Aquí se separan las escuelas por género en primaria, secundaria y preparatoria. Hay escuelas de niñas y hay escuelas de niños, pero en la universidad ya se mezclan todos. Esto que están viendo a mis espaldas es la entrada de la playa solo para mujeres en la isla Kish. Solo existe una, y si no vienes a este tipo de lugares tienes que bañarte así en las playas públicas donde también hay hombres. Solo aquí las chicas pueden usar un bikini, un traje de baño mucho más pequeño y enseñar un poco de piel. Wow, está muy loco que si tienes un hijito de 5 años no puede entrar ahí contigo porque es un hombre, y el hombre que se atreva a entrar lo pueden juzgar ante la ley. Esto está bastante interesante. Estamos haciendo un video completo de todo este tema que ya lo estarán viendo más adelante. Quiero presentarles a mi amiga Andrea porque tiene mucho que contarles. Ha venido 2 veces a Irán como turista en un lapso de 1 año y 3 meses, sí, algo así. Aproximadamente. Yo creo que el primer cambio, el más notorio para mí, fue al momento de aterrizar. La vez pasada tuve que ponerme el hijab porque a donde fueres, haz lo que vieres. Todas las mujeres estaban poniendo su hijab y yo también me lo puse, me bajé del avión con el hijab. En esta oportunidad muchas de ellas no lo usaban y me pareció increíble. O sea, estar aquí ahorita en esta calle sin el hijab puesto para mí es impresionante realmente. Hace 1 año y 2 meses tenía que usarlo siempre, tenía que usarlo al llegar, en el hotel, al salir del hotel, en el carro, todo el tiempo. De hecho, si venía el viento y te lo bajaba un poquito, probablemente te mandaran a corregirlo y ponértelo bien. Ahora es una opción, no es una obligación. Yo estoy en la calle y me siento libre y de verdad me da mucho gusto porque sé que detrás de este pequeño gesto hay muchísimas voces y hay muchísima lucha, y la verdad es que siento muy bonito porque las mujeres se están expresando diferente. Irán sigue siendo Irán, pero hay un aire de cambio y es muy interesante. Entonces dirías que en este viaje te sentiste un poco más libre, porque obviamente si hay muchas restricciones y tienes que cuidar mucho la manera en que los vistes, andamos con suéter, no se nos ve el cuerpo, vaya, pero ¿te sentiste más libre como mujer por el simple hecho de no ponértelo? Sí, la verdad es que sí me sentí más libre, no 100% libre, pero sí Entiendo. un poco más libre. Y cabe destacar que esto sigue siendo una ley. Claro. Pero es una decisión de las mujeres salir o no salir con el hijab puesto a la calle. Y es muy valiente. Uno no sabe como mujer qué tal el día de mañana se vuelve a poner otra vez estricto, porque no lo sabemos. Hasta que no deje de ser una ley no sabemos qué va a pasar. Fuimos a un baño público persa que lleva existiendo más de 400 años y es una locura. La primera pregunta que me hice al entrar y ver todo el lugar es que la mayoría de las estatuas o muñecos de cera eran hombres. Y yo por un momento pensé que ese baño, cuando funcionaba, era solo para hombres. Me dijeron que no, que en su momento también asistían mujeres, pero que simplemente no las representaron con un muñeco de cera, con una estatua. En este lugar pasaban cosas muy curiosas. A ver, aquí hacían el popular y tradicional baño persa. Personalmente me hicieron uno, obviamente una chica me bañó. Es muy raro al principio porque te tallan todo, de verdad todo. Esa mujer me lavó mi pecho, me lavó las axilas, me lavó detrás de las orejas, me lavó el cabello, las piernas, la espalda, todo menos mis partes íntimas, la parte de abajo, vaya. Y en este lugar había un día de hombres y un día de mujeres.
mujer. Entonces llegabas y pues había quien ofrecía el servicio de barbería, había quien te podía cortar el cabello, otros te tallaban, te exfoliaban, se fumaban cigarros, fumaban narguile, fumaban hicha. Pero esto no es todo. Se rumora que el Día de los Hombres, mientras estaban bañando ahí, echándose un potecito de agua, exfoliándose, tratándose bonito la piel, sinceramente yo no me puedo imaginar cómo es hacer negocios con alguien en bolas, desnudo. Entonces imagínate que la persona con la que tú quieres cerrar un buen negocio, lo estás viendo, está ahí al aire libre. Entonces tú, bueno, sí, dígame, Mohamed, entonces ¿cuántas carnicerías vamos a mentar? Que tú sabes que aquí el cerdo es ilegal, entonces no. Sí, hay que traer Heineken cero. Sí, vamos a traer Heineken cero porque aquí pues no podemos tomar alcohol, pero podemos traer Heineken cero que es libre de alcohol. No me lo puedo imaginar, de verdad, como que yo me sentiría como, wow, hermano, te estoy viendo algo ahí, o sea, no puedo no ver, o sea, yo, sí, hay que traer, no, sería súper raro, de verdad que sería súper raro, muy curioso esto. Quiero que te imagines este escenario. Imagínate a un señor que le quiere buscar esposo a su hija y se encuentra con un joven en el baño y le dice, ok, tú eres soltero, tú eres de la familia Al-Badi, por supuesto, quiero casar a mi hija con la familia Al-Badi. Qué turbio que ese señor que está buscando el esposo a su hija ya le vio las partes, le vio todo al futuro esposo de su hija, o sea, él ya sabe lo que su hija puede hacer. Es que es muy turbio, o sea, es muy turbio pensar que tu papá ya le vio todo a tu futuro esposo. ¡Wow! No, de verdad que yo así, cuando yo me enteré de eso, yo dije, no, colapsé, fue mucha información para mí. A mí no me hubiese gustado que mi papá lo viera eso a mi novio, fuera turbio que mi papá sepa lo que yo estoy haciendo, vaya, no me gustaría. Y cuando iban el Día de Mujeres, se rumoran que las mujeres nada más solamente iban a echar chisme y arreglar matrimonios, ¿sí? Antiguamente y hoy en día una que otra familia todavía siguen haciendo pactos para casar a sus hijos. Entonces iban muchas mujeres y se ponían a hablar cuánto dinero tiene tu familia, qué propiedades tienen, si nos unimos como familia vamos a hacer una fortuna más grande, todo este tipo de cosas. Y así era como antiguamente se arreglaban los matrimonios en un baño público. Mientras todos se bañaban, ahí estaban discutiendo con quién iban a casar a la hija. Este baño público se encuentra en la ciudad de Kermán, dejó de funcionar hace muchísimos años. Hoy en día es como un museo, algo turístico, para que pues la gente vaya y se enteren qué hacían en ese baño tantos cuerpos desnudos al mismo tiempo. Una completa locura, de verdad que un lugar con un baño con mucha historia, muy fascinante y sobre todo curioso. Aquí los hombres y las mujeres entrenan completamente separados. Existe un horario para las chicas de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de la 1 de la tarde en adelante pueden venir los hombres. Si eres un chico, si eres hombre y quieres venir al gimnasio y de casualidad se te ocurrió venir en el horario que le pertenece a las mujeres, te van a rechazar, no te van a dejar entrar. Pero más adelante ya estaremos haciendo un video completo de esto para explicar bien a detalle esta situación que para nuestro lado del mundo es bastante diferente. Quiero mostrarles esta puerta porque tiene un mecanismo muy curioso. Yo sé que a simple vista me imagino lo ves y dices es una puerta normal y ya, pero así era como se tocaba la puerta antiguamente y estas dos manijas son diferentes porque tienen una explicación. Una de las teorías era que esta que está acá, que es redonda, era para que las mujeres tocaran la puerta y así las personas que están dentro de la casa supieran que hay una mujer tocando afuera la puerta, algo así, y salieran solo chicas a abrirle la puerta a la mujer que está aquí afuera esperando. Y la de este lado era para los hombres, que de hecho suena más fuerte. Ya ando aquí molestando en la entrada del hotel porque sí suena bien fuerte. Y una de las teorías era que estaba mal visto a nivel religioso o legal que hombres y mujeres interactuaran entre ellos si eran desconocidos. Entonces vamos a poner un ejemplo. Yo vengo a ver a mi amiga que vive en esta casa. Entonces yo toco la puerta y de inmediato van a saber hay una mujer afuera. Pero ¿qué tal venía el amigo del señor de la casa, del abuelo, del papá, de algún hombre que vivía aquí? Entonces viene y ese hombre
tocaba la puerta y ya las mujeres en automático sabían que no podían abrir la puerta porque había un hombre afuera. Aunque otra teoría que cuentan es que para no molestar tanto, porque si hace mucho ruido, la que es para los hombres, empezaban tocando por esta que el sonido es un poco más suave. Y luego, si no escuchaban, ya tocaban la más fuerte. Eso me dicen que tiene tal vez más de 50 años, que ya no le prestan tanta atención, pero sí veo muchas casas antiguas que tienen ese estilo de puertas. Miren, esta puerta tiene un diseño más sencillo, pero es lo mismo. Esta parece un palito que sería el de hombres y aquí el círculo es el de mujeres. Qué loco tener que memorizar cómo suena la puerta de tu casa cuando toca una mujer o cuando toca un hombre para saber en qué momento te toca abrir la puerta. Wow, me parece muy sorprendente, curioso. Y esto se ve muchísimo en los callejones de la ciudad Jazz. Acá hay una puerta, allá hay otra. Hemos visto como 10 en una cuadra y media. Mira, esta se ve que ya está toda rotita, le falta un lado, pero lo tenía. O sea, se ve que era algo muy común que la gente usaba muchísimo porque las puertas todavía lo tienen. Pues listo, eso ya fue todo y quiero recalcar una vez más que estoy hablando desde mi experiencia como turista, como mujer durante 15 días en Irán. Por favor, no se tomen este video como la verdad absoluta, hagan sus investigaciones, pregunten, saquen sus propias conclusiones y si me equivoqué en algo, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Irán es un país enorme y hay muchísimo que ver. En los próximos videos vamos a estar visitando mercados, probando dulces. Vamos a ir a una playa solo de mujeres. Nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. ¡Mua! La verdad es que hacer este video me hizo reflexionar de tantas, pero de tantas cosas, wow, que ni te imaginas. Lo único que me queda claro es que no importa de dónde seas, somos mujeres y si una se cae, todas nos levantamos.